ya está aquí con nosotros nuestro historiador Francisco Hernández. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenos días. Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí y de verdad es que ya hemos conocido muchas cosas de Japón durante estos días, pero nos encanta tu manera de contarnos la historia y me encantaría justo que pues nos dijeras al principio de todo cómo fueron la llegada de los japoneses a México. Mira, bueno, antes de contar la historia de los japoneses, yo les voy a contar una experiencia propia. A ver. En el 2014 me tocó ser parte de la comisión organizadora de los 400 años de la embajada Hasekura. Okay. Hasekura se bautizó en el Templo de San Francisco y fue el gran embajador japonés. Esa fue la segunda embajada de japoneses en México. Y a mí me tocó ser parte del festejo y recibir al gran maestro del té, al embajador del Japón, ¡Wow! al lugar donde está enterrado, el templo donde está enterrado Hasekura, que fue un gran dignatario enviado por el rey de Japón. Y esto fue en 2014 y celebramos 400 años. Okay. Luego fuimos al fuerte de San Diego en Acapulco, hicimos la gran ceremonia del té, donde todos compartimos el mismo tazón del té. Ay, qué con lindo. vamos a decirle unas galletas pequeñas, pero la convivencia y compartir la unión y la hermandad entre México y Japón. Qué belleza. Hay que decir que los primeros japoneses llegan en 1610. Okay. Llega esta primera embajada a México, la cual había despertado gran curiosidad por los habitantes de la Ciudad de México. Y todas las clases sociales, las castas novohispanas, negros, blancos, bueno, mestizos, todo, salta para atrás, no te entiendo, lobos, todos salieron a recibir a esta gran embajada que entró por Chapultepec. Fueron recibidos en la carroza del virrey, fueron recibidos como grandes dignatarios. Venían 27 comerciantes y 3 embajadores, los cuales entraron a la Ciudad de México y la gente se arremolinaba a conocer. Y esto lo sabremos por Chimalpain. Chimalpain es un cronista indígena, el cual estuvo presente a la entrada de estos hombres, los cuales se dirigieron al Palacio Virreinal en la época de Don Luis de Velasco y fue un acontecimiento tan importante que quedó en nuestra historia registrado. Oye, Esa fue la primera ¿y él cómo los describe? ¿Cómo venían vestidos? ¿Cómo traían el cabello? ¿Algunos venían pintados o no? ¿Venían mujeres con ellos? ¿Cómo fue? No se mencionan mujeres, se mencionan los hombres que venían con el pelo rapado y traían una gran cola de pelo con una cinta de plata. Wow. O sea, y todos que traen una gran espada, la katana. Que era, bueno, como un tipo de espada, exacto, como samurái. Venían todos con sus trajes, con sus túnicas ceñidas las cinturas, y era impresionante ver a esos hombres entre, dicen, amarillos, blancos, velos visualmente. Se puede darse cuenta que uno de ellos estornudó y sacó un pañuelo de seda, lo tiró, y la gente se remolinó a recoger ese elemento de seda. Pero sí, les llamó muchísima la atención. Esta fue la primera comisión y vinieron, les decía, 24 comerciantes, los cuales querían conocer cómo se trataba la plata. México era el principal productor en el siglo XVI y XVII de plata y también en el trabajo. Querían conocer la técnica de trabajo de purificar la plata. O sea, los japoneses se acercan entonces y vienen a México justo por la plata. Vienen a conocer las técnicas, vienen a entablar una relación comercial. Pero eso queda ahí en este primer viaje. Después tenemos el segundo viaje en el cual yo participé en la celebración de 1614, en que viene Hasekura, enviado del Gran Rey Sol, vamos a decirlo así, y vienen con 180 embajadores más. Caray. O sea, venía toda una corte de Japón a México, de los cuales se bautizaron 78 en el templo de San Francisco, que está sobre la calle de Madero. Ahí se bautizaron aparte. Hasekura estuvo unos meses en la ciudad, unos días, perdón, y después se fue a España y de ahí a Roma. El que estamos viendo en pantalla es justo Hasekura. Ahí estamos. O más bien era cómo venían ellos y cómo era la vestimenta. ¿Cómo era la vestimenta? Hay una imagen de Hasekura que está toda maltrecha porque a Hasekura se le prohibió hablar de ese viaje después. Y entonces la imagen, la pintura, estuvo envuelta mucho tiempo hasta que se volvió a desenrollar y se presentó a Hasekura como es. Muy bien. Oye, Francisco. Esta era la imagen de un libro que sacó un señor que se llama Rivero Lake, que escribió El arte japonés en México, muy interesante. Pero bueno, es otra historia, ¿verdad? Sí, de otro libro, otra bibliografía. Muy bien, pues Francisco. Eso es Hasekura, mira, esa es Hasekura. Esa es la que nos comentas, imagen, que se sí. abrió.
Mira, qué maravilla que todavía hay algunas imágenes de esto y que se pueden ahora con la tecnología mantener. Francisco, muchísimas gracias por todo. Nos encanta conocer más acerca de la historia y esperamos que nos cuentes más de estas historias paralelas la próxima semana. ¿Te parece? Muy bien. Muchísimas